lo primero que hay que destacar es que el proyecto que anunció el presidente o el gobierno nacional no ingresó todavía al Congreso. Nosotros estamos esperando que ingrese formalmente porque se está dando una particularidad muy rara, ¿no?, en la Argentina, como que se está opinando de algo que uno supone que sería de una determinada manera, pero en realidad el proyecto de la baja de la edad de imputabilidad o del sistema penal juvenil no ingresó. Lo único que tenemos es el enunciado de algunos funcionarios nacionales que estarían trabajando en la baja de la edad de imputabilidad de menores de 16 a 15 años sobre algunos delitos. Creo que sería un error, como vos decís, plantear una división en la discusión en función de la edad solamente. En ningún lugar del mundo se legisla solamente determinando una edad de responsabilidad de los menores vinculados al delito, sino se trabaja sobre todo un sistema penal juvenil que, de acuerdo a la gravedad de la situación, prevé determinadas medidas alternativas para fundamentalmente no solamente hablar de qué pena hay que colocarle o qué medida hay que tomar respecto a un menor, sino permitir que el Estado recupere la situación de menores que por determinadas circunstancias han cometido un hecho delictivo. Entonces creo que hay que tomarlo con mucha responsabilidad, un tema muy serio como para tirarlo al medio de una grieta y que empecemos a discutir por sí o por no. En definitiva, creo yo, haciéndole juego a un gobierno que en este sentido, a mi entender, lo que está buscando de esta manera es tapar la discusión de otros temas que sí están concretos hoy en Argentina, como la falta de empleo, la inflación, la situación de las pymes, los precios, la falta de trabajo. Entonces, es importante discutirlo, pero creo que de una manera responsable. Hay que discutir todo un sistema penal juvenil nuevo en la Argentina, sin descuidar los problemas obviamente cotidianos, ¿no? Justamente, y a propósito, hoy la comunidad, la sociedad en sí está pidiendo una estabilidad económica y mayor seguridad. Es uno de los temas que fundamentalmente en todo lo que genera opinión, la seguridad es uno de los temas que hoy flaquea muchísimo y que está solicitando justamente la comunidad. ¿Será este el tema por el que el gobierno trae a Sí, colación? igualmente, la realidad de la seguridad en la Argentina plantea distintas características también de acuerdo a los lugares de la Argentina en donde se viva. Si bien en todos los lugares hay hechos determinados de inseguridad, las particularidades son totalmente distintas. Los niveles de inseguridad o las características de la inseguridad de la Ciudad de Buenos Aires o del conurbano bonaerense por ahí no son los mismos que las problemáticas de seguridad que puedan existir en otros lugares de la Argentina. A mí lo que me parece muchas veces que se utilizan algunos temas que suceden en determinado lugar para generar un marco de discusión que funciona como un telón que tapa también la discusión de otros problemas muy puntuales, ¿no? Entonces, es verdad que el tema de seguridad es uno de los temas con la situación económica que más preocupa a los argentinos, pero el tema de seguridad hay que discutirlo de una manera seria, o sea, no lo puede discutir de una manera especulativa desde lo político. Nosotros aprobamos un nuevo Código Procesal Penal a fin de año, que esperemos que el gobierno ponga en funcionamiento lo más rápido posible, que esa es una medida muy concreta porque determina la posibilidad de fijar responsabilidades penales por delitos federales, que es nuestra competencia, no la parte provincial, con mucho más rapidez, con participación de la víctima, con juicios orales, con procedimientos abreviados. Creo que hay la posibilidad de mejorar aún más las políticas de coordinación entre las provincias y el Estado Nacional en materia de lucha contra el narcotráfico. En ese caso la provincia viene trabajando muy bien con la ley de desfederalización de drogas y nosotros venimos reclamando que el Estado Nacional le pague a las provincias que están haciendo este tipo de trabajo, como lo que hace falta, lo que la ley dice, y el Estado Nacional todavía no ha abonado. Entonces creo que hay un montón de cuestiones que hacen a mejor cantidad de recursos, a planificación de políticas de seguridad que se puede ir haciendo o que el gobierno nacional debe ir haciendo independientemente de las leyes, no todos son leyes, la responsabilidad es de quien gobierna y de quien ejecuta esas políticas. Entonces, la situación de los menores vinculados al delito, si bien no es la mayoría de los delitos, pero es una franja que realmente preocupa cuando esos delitos fundamentalmente son muy graves, ¿no? Y por eso es que ahora se empieza a discutir si se baja la edad de responsabilidad penal a 15 años para los delitos más graves, por ejemplo, para los homicidios, robo seguido de muerte, violación seguida de muerte, secuestros. Y sobre eso aparentemente estaría dando vuelta
alguna parte del proyecto que esperemos que ingrese en febrero, porque hasta ahora nosotros no podemos tratarlo porque el proyecto no ha ingresado. No ha ingresado. Diputado, el diputado Olmedo dijo que él había presentado un proyecto ya justamente para bajar, y bueno, él, como siempre jocosamente decía, Macri se está colgando de mis proyectos para poder hacer política. A ver, yo también presenté un proyecto ya, debe ser hace 4 años, lo volví a representar, que es un sistema penal juvenil nuevo, sobre la base de un proyecto que había presentado Juan Manuel Urtubey cuando era diputado nacional. Lo hemos hablado con él porque nosotros en Salta en su momento hicimos todo un proceso de transformación de algunas cuestiones vinculadas al sistema penal juvenil que funcionaban en ese momento como comisarías del menor. Nosotros la transformamos a centros con otro tipo de política y a partir de ahí presenté el proyecto. Yo digo que bienvenido, si las ideas son de uno o de otro, creo que en esto tenemos que actuar con generosidad, ¿no? No está mal que alguien o el gobierno, si cree que el proyecto de uno tiene algunas partes positivas, la pueda presentar. El tema es que yo no sé si es como el proyecto del diputado Olmedo o como qué proyecto, porque en definitiva, te vuelvo a decir, el proyecto no está presentado, son todos enunciativos. Algunos funcionarios del Gobierno Nacional dijeron vamos a enviar el proyecto para extraordinarias en febrero, tendría determinadas características, pero yo por eso estoy insistiendo de que antes de hablar en abstracto uno puede opinar en general qué idea tiene uno sobre un sistema penal juvenil. Hay un montón de medidas alternativas que muchos sistemas penales juveniles que funcionan bien en el mundo establecen, por ejemplo, la obligación de terminar un ciclo educativo a un menor que ha cometido un delito, la obligación de reparar un daño, el trabajo con gabinetes psicopedagógicos con la misma familia, la posibilidad de privarlo de ir a un lugar determinado, o sea, se establece una especie de zonas de no accesibilidad cuando un menor representa un riesgo para determinadas cuestiones, o la obligación de ir a determinados lugares. No solamente es decir, bueno, un menor que ha cometido un delito lo saco de circulación de la calle y lo encierro en un lugar. ¿Por qué? Porque a diferencia de un adulto, el menor todavía no ha conformado su proceso de elaboración intelectual sobre determinadas cuestiones y el Estado tiene que hacer todo lo posible para recuperarlo, ¿no? Yo digo que un adulto no es que no lo pueda hacer, pero es más difícil porque el adulto ya está muchas veces muy estructurado en determinadas cuestiones, pero un menor no, se está formando. Entonces también eso hay que discutir, qué es lo que vamos a hacer con un menor que está vinculado a un delito. ¿Lo vamos a tirar, encerrar en un lugar y lo vamos a olvidar de por vida o vamos a intentar recuperarlo? Yo creo que más allá de la gravedad de los hechos, que deben cumplir obviamente su responsabilidad, hay que intentar de recuperarlo porque hay en muchos casos niños, ¿no? Entonces, por eso yo no ascribo a teorías simplistas donde diga, bueno, un menor que ha cometido un delito lo agarro y lo encierro en un determinado lugar, en un calabozo y ahí lo dejo tirado. Parece que es tampoco resolver la cuestión, porque cumplida una determinada pena para que los que ven de esa manera, si yo no trabajé sobre la familia y si yo no trabajé sobre ese menor, el menor va a salir a la calle y va a volver a delinquir. Entonces, eso es creo lo que hay que discutir de este tema, ¿no? Queremos agradecerle la participación al doctor Pablo Cosini y queremos aprovechar también esta oportunidad para preguntarle, porque han pasado 15 días y ya el gobernador de la provincia, el doctor Juan Manuel Urtubey, lanzó su candidatura, ¿no? A presidente. ¿No ha sido muy anticipado? No, porque ha sido el primero. Sí, no, porque, a ver, creo que lo hemos hablado con vos en algún momento. Nosotros el año pasado estábamos trabajando en la construcción de un espacio político. Durante el 2018, ya desde la actividad política, ¿no? Desde la legislativa, a mí me tocó desde la presidencia del Interbloque Argentina Federal recorrer muchos lugares de la Argentina buscando consenso para construir un espacio nuevo en nuestro país que un poco funcione como alternativa a la grieta que hoy está tan plantada en nuestro país, que le ofrezca una alternativa de futuro hacia las próximas elecciones al presidente. Y ya avisorábamos que una de las posibilidades podía ser el gobernador Urtubey. Terminó el año, se hizo una evaluación, lo hemos hablado con el gobernador y se entendió que ahora era tiempo de empezar a construir un candidato. Las elecciones no son ahora, obviamente, son en el mes de agosto, pero para la construcción de un candidato a presidente se necesita mucho tiempo.
Y creo que lo que él hizo es explicitar, decir, bueno, lo he estado pensando, hemos cumplido esa etapa de la construcción de un espacio y ahora defino la candidatura, sí voy a ser candidato a presidente. Entonces ahora estamos ya trabajando en la otra etapa, que es buscar niveles de acuerdo con otros sectores, hacer conocer un poco esa decisión del gobernador Urtubey, y dentro de lo que es Alternativa Federal, que es un espacio que integra al gobernador Urtubey como uno de los precandidatos, con otros dirigentes como 9, 10 gobernadores, Sergio Massa, Miguel Ángel Pichetto, senadores. El otro día estuvimos dialogando con la gente de Libres del Sur y la referencia política nacional de Libres del Sur ha decidido apoyar también este espacio, y estamos dialogando con gente del radicalismo, del socialismo. La idea es contemplar o poder generar un espacio plural, ¿no?, que represente a la sociedad y que le permita a la Argentina mirar hacia el futuro. Es muy cruel esto de que la Argentina se resigne a no tener una alternativa y que se esté pensando volver hacia atrás o ratificar al actual presidente, que claramente ha fracasado en su política. El doctor Juan Manuel Urtubey, en su visita a La Plata, donde todos los canales están abocados justamente a la información y están buscando siempre opiniones del gobernador, decía que lo que quiere es justamente esta grieta, eliminarla y volver a unir todo el pueblo argentino. Es un desafío muy difícil, ¿no?, porque hay muchas situaciones que van a seguir generando opiniones divididas, como esta, por ejemplo, del tema seguridad, por ejemplo. Sí, la unidad no es uniformidad, y esto creo que hay que distinguirlo. Unidad es decir, podemos pensar, por lo menos en determinadas cuestiones, ponernos de acuerdo para tratar de sacar al país adelante, o vamos a seguir planteando grietas permanentemente. Digo, ¿por qué en vez de, doy ejemplo, ¿no?, por este mismo tema, por qué en vez de tirar un tema como los menores y el delito, en la discusión, ¿cuál debe ser la edad? ¿16 o 15? Nos llamamos a todos los sectores y ponemos en discusión cuál es el mejor sistema. Luego de decidir el mejor sistema y qué es lo que queremos, cuál es la mejor edad. Pero no esto de obligarte a partir de una definición a que vos estés a favor o en contra. Esto es lo que ha pasado, por ejemplo, con el aborto, por ejemplo. Con eso y con un montón de cosas. Entonces, claro, sí, es como que nos embalamos en esa discusión y el problema de hoy, que es lo que también el gobernador dice, llamemos a un Consejo Económico y Social, como existe en Salta, discutíamos con gremios, con empresarios, con organizaciones no gubernamentales, con iglesias, los problemas estructurales que tiene la Argentina, el tema tarifa, el tema precio, el tema inflación, el tema economía regional, el tema de producción. Podemos ponernos de acuerdo en algunos aspectos, después cada uno obviamente sigue las diferencias. Y después un tema que es un ejemplo de cómo él busca las concertaciones, es decir, yo me voy a autolimitar y mi próximo jefe de gabinete va a tener que tener el acuerdo del Parlamento. Entonces no necesariamente lo voy a designar yo, sino que voy a proponerlo al Parlamento y el Parlamento me dará el acuerdo o no, y cuando crea que hay políticas que son equivocadas puede hacer una moción de censura y buscar el cambio de ese jefe de gabinete. Es un vuelco muy importante en lo que es las políticas de diálogo en la Argentina, y es intentar salir del hiperpresidencialismo absoluto a un plano mucho más de diálogo, ¿no? ¿Por qué? Porque en la Argentina es muy difícil que de ahora en adelante un partido vuelva a tener mayorías propias en el Congreso. Entonces se necesita este tipo de concertaciones. Entonces eso es unidad, que no quiere decir uniformidad, ¿no? No es que todos tengamos que pensar igual, es imposible. Pero si el gobierno que viene en la Argentina no plantea un esquema de mucho mayor diálogo con todos los sectores, el país no va a salir adelante. O sea, el país ha demostrado que con las grietas, con la confrontación permanente, viene de mal en peor. Cristina Fernández de Kirchner, el presidente Mauricio Macri, o sea, todos los medios hablan de esta polarización y que será el balotaje en estas próximas elecciones. ¿Y el gobernador a dónde quedará? ¿Usted como cree una alternativa distinta? Es lo que estamos trabajando y con mucho esfuerzo. ¿Pero cree que va a llegar? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Por otro lado, será la gente la que decida. Digo, ¿por qué tenemos que resignarnos? Es decir, ¿llegará o no llegará? ¿Tendrá posibilidades? No, y depende de la gente. Si la sociedad argentina quiere seguir viviendo en una grieta,
no dará oportunidad a una nueva alternativa. Si es efectivamente, como todo el mundo dice, la Argentina necesita salir de este proceso de grieta, necesita la unidad, respaldará otra alternativa, que nosotros creemos que puede ser Urtubey, otros dirán puede ser Massa, otros dirán puede ser, qué sé yo, Margarita Stolbizer, por decir otro sector, o otro algún radical. Nosotros estamos buscando que todos aquellos que planteen esta idea podamos confluir en un mismo espacio. Haremos una PASO para ver quién es el candidato a presidente. Nosotros creemos que puede ser Urtubey. Pero digo, bueno, si la mayoría de los argentinos, uno con el que dialoga en la calle, en cualquier lugar de la Argentina, dice, nosotros no podemos seguir viviendo así, no podemos seguir con más enfrentamiento. Bueno, busquemos una alternativa. Ahora, si la Argentina decide no darle espacio a esa alternativa y seguir polarizado, bueno, será una decisión de... Ahora, después no nos podremos quejar, porque es la decisión que se ha tomado. Ahora, qué momento histórico, ¿no? Para nuestra provincia de Salta tener a un candidato fuerte dentro de lo que representa a nivel nacional, como es el doctor Juan Manuel Urtubey, ¿no? Yo creo que es una oportunidad muy interesante, de la cual, yo digo, no es algo improvisado. Yo he tenido la posibilidad de hablarlo con él hace bastante tiempo y creo de que hoy están dadas esas circunstancias. También te tienen que acompañar determinadas circunstancias en la situación del país, en el pedido de la gente. Bueno, se está trabajando para hacerlo. No es fácil también venir de una provincia como Salta, en donde siempre los ojos están centrados en Buenos Aires. De hecho, es el único candidato hasta ahora, por lo menos de los sectores de mayor representación, ¿no?, que viene del interior. El resto son o de la ciudad de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires, que sabemos la incidencia que tiene la ciudad de Buenos Aires respecto a la provincia de Buenos Aires. Y creo que eso también puede jugar muy a favor de él, que la gran mayoría de los argentinos que viven en el interior del país se vean representados por alguien que conoce de la realidad y de la debilidad de la mayoría de las provincias argentinas.